José de Jesús Pérez de la Cruz, matrícula AL042930. La materia es Introducción al Derecho. Estamos en lo que es la semana 4 de este módulo, lo que es el producto integrado. En este espacio nos piden describir brevemente una obligación jurídica que tengamos o hayamos tenido, agregando una argumentación del por qué es una obligación jurídica y cuál es su fuente. Bueno, en este caso le voy a explicar una obligación que es prácticamente muy conocida en estos tiempos, y más que nada pues, en lo que es la actualidad realmente es algo que ya no es algo tan sorprendente que pase. Bueno, en este caso sería lo que es la pensión alimenticia. ¿Qué nos dice aquí? Dice, la obligación de dar alimento es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlo. Estos viene basado en el artículo 301 del Código Federal. ¿Qué dice esto? La pensión alimenticia o pensión de alimento también es denominada jurídicamente como el derecho a alimento. Es un derecho recíproco, lo que significa que tienen que quien tiene obligación de darlos tiene derecho a recibirlos y es resultado del parentesco consanguíneo, con excepción del que existe entre cónyuges y excónyuges. Para cónyuges y excónyuges solo se dará este derecho y obligación. Además de que hubiera dependencia económica, se actualizará una casual de divorcio y el que debe dar los alimentos fue culpable de dicha causa. A esto se le conoce como pensión compensatoria. Eso nos lo dice el artículo 302 del Código Federal, del Código Civil Federal, perdón. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y en otros la misma ley que señale. Los concubinos están obligados en igual forma a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. En el artículo 303 del Código Civil Federal nos dice que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta o por imposibilidad de los padres. La obligación recae cuando los demás ascendencia por ambas líneas que estuvieran más en próximo grado. Aquí le voy a dar una pequeña imagen de lo que sigue actualmente. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué es lo que viene pasando en estos casos? Que ya muchos se hacen de la vista gorda. Entonces, ¿qué recaen aquí? Aquí recaen en lo que es ya en una deuda. ¿Por qué? Porque al momento de que ya no dan o se niegan a dar lo que es la pensión alimenticia, o el incumplimiento, pues, realmente como se dice, ya pasa a lo que es ser un deudor alimentario en este caso. El artículo 322 del Código Civil Federal, dice, cuando el deudor alimentario no tuviese presente o estándolo rehusarse entregar lo necesario para los alimentarios de los miembros de su familia con derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir esa exigencia, pero solo en la cuantía respectiva estrictamente necesaria para ese objeto, y que siempre no se trate de gastos de lujo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que los familiares tienen derecho y también pueden exigir a esa pensión. Lógicamente es para lo básico, para ropa, gastos, comida. O sea, no exentarse como dice aquí, a lujos o a otras cosas que están fuera de sí, que no son realmente necesarias. Si la persona deliberadamente dejase de trabajar sabiendo que así no tendría posibilidades económicas de dar pensión de alimentos, se puede recurrir a las autoridades penales por el delito de abandono de persona, lo que se emplea como medio de presión para que el deudor
o los familiares que lo mantienen mientras no trabaja, por lo general sus padres, proporcionan la pensión alimenticia, y en este último caso, ya que al estar imposibilitado el padre, sería obligación de los abuelos proporcionar los alimentos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En lo que nos piden aquí, ya sería una asunción de deudas. ¿Qué significa la asunción de deudas? Que puede pasarse la deuda a la siguiente persona que está, a la siguiente. En este caso, si yo dejase de trabajar o me rehúso a pagar, le puedo pasar esas deudas a mis padres. Entonces, ¿qué pasaría? Mis padres tendrían la obligación de pasarle pensión a mi familia o a mis hijos. Dice, la pensión de alimenticia es un asunto que deben juzgar las autoridades estatales. Ya sería como que a casos más extremos. Sin embargo, el procedimiento pronto se regirá por una ley nacional, ya que a esta hora de facultad es exclusiva del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, senadores federales, legislarla en presencia de materia familiar. Entonces, ¿qué dice en este caso? Ya sería algo más extremo, entonces pues ya sería como que algo muy más allá de lo básico, ¿no? Eso es lo que sería, pues, en este caso, el tema acordado. Y bueno, en este módulo aprendimos lo que son las pequeñas reglas de los derechos humanos, pues ya vimos también lo que son las violaciones de derechos, algunos de los artículos en los que estuvieron envueltos, y en ese caso algo que se vive comúnmente del día al día, que es la pensión alimenticia, y que muchos pues se hacen de la vista gorda y hacen como que no va a pasar nada, cuando realmente pues ya es algo, o sea, ya irse a los extremos, pues a casos jurídicos, entonces ya se habla de algo más serio, pues, pero aunque muchos no los vean así.